Tauro, signo de tierra regido por Venus, no es un medium en el sentido tradicional. No se comunica con los muertos a través de velos rasgados ni invocaciones, pero hay algo en su estructura anímica, algo profundo, que lo vincula de manera íntima y eterna con quienes han partido. Su alma es un terreno fértil donde germinan las raíces del pasado, y en ese jardín interior florecen las palabras que alguna vez dijeron aquellos seres amados que ya no caminan sobre esta tierra. Tauro no necesita rituales para sentir la presencia de sus muertos. La siente en la repetición de los gestos, en la memoria del olor a pan casero, en el eco de un consejo que vuelve a su mente justo cuando más lo necesita. Su forma de hablar con los muertos es terrenal, poderosa, sensorial. Escucha lo que dijeron y lo guarda. Lo convierte en ley interna, en una especie de constitución moral. Tauro vive con un pie en el presente y otro anclado en esa tradición silenciosa que lo acompaña, lo sostiene, lo guía. Son los nietos que recuerdan las historias del abuelo como si fueran escrituras sagradas. Son las hijas que oyen la voz de la madre cada vez que preparan su comida favorita. En Tauro, la muerte no corta la transmisión del amor ni del saber. Más bien lo hace eterno. Los Tauros son guardianes del legado. Portan sobre sus hombros el peso sagrado de lo aprendido, no como una carga, sino como un honor. Conservadores del linaje, no en el sentido de sangre solamente, sino del linaje del alma, del conocimiento ancestral. Para ellos, un consejo de alguien que ya no está puede valer más que 100 palabras dichas en el presente. Porque ellos sienten la profundidad, la vibración resonante de esas voces que alguna vez los amaron y que aún los habitan desde la otra orilla. Su memoria es un santuario. Donde otros olvidan, Tauro recuerda. Donde otros sueltan, Tauro retiene. No es terquedad, es lealtad al pasado. Porque para Tauro, soltar sería traicionar. Y aunque no vea fantasmas ni reciba mensajes del más allá, carga con la claridad de lo que fue dicho, de lo que fue vivido, y lo proyecta como faro en su camino. A través de actos sencillos, como sembrar una planta que recuerda a alguien amado, guardar una carta antigua, mantener una receta viva o seguir una tradición familiar, habla con los muertos. Les responde con actos. Hay una fuerza épica en su modo de vivir ese recuerdo. No es nostalgia, es honra. Es su modo de hacer justicia a lo que fue. No están atrapados en el ayer, están aferrados a lo esencial. Tauro no teme al tiempo porque sabe que hay cosas que no envejecen, la sabiduría, el amor verdadero, la dignidad de quienes los formaron. Así, cada paso que da lo da también por aquellos que no pueden ya caminar. Cada decisión que toma se mide contra el espejo de la conciencia heredada. En su interior, un consejo de alguien que partió puede llegar a detener una caída o impulsar una conquista. Tauro es el heredero espiritual del mundo. Puede que no lo proclame, puede que no lo grite, pero cada uno de sus movimientos está marcado por un linaje invisible que le da fuerza. Y cuando el mundo moderno le exige velocidad, olvido y novedad, Tauro resiste con una fidelidad antigua, con una fe silenciosa en que lo que vino antes aún tiene valor. En un mundo que entierra sus historias cada día, Tauro cava y desentierra los huesos sagrados de la memoria, para convertirlos en columna vertebral de su presente. En su tenacidad hay algo de místico. No se trata solo de perseverancia, sino de la energía de lo eterno. Porque lo que le enseñaron no muere, vive en él. Porque no olvida, sigue recibiendo. Porque escucha, aunque no escuche. Porque siente, aunque no vea. Los muertos que lo amaron hablan a través de él, y él responde con su forma más pura de comunicación, el acto noble, el gesto fiel, la palabra con sentido, la vida con propósito. Y así, Tauro camina entre los vivos, pero acompañado siempre de una procesión silenciosa de seres amados que ya no están, pero que viven en su memoria, en su ética, en su piel. En su manera de resistir al caos del mundo moderno, Tauro guarda una forma antigua de hablar con los muertos, recordarlos con tanta verdad, que parecen estar aún vivos. Y quizás lo están, porque mientras alguien como Tauro conserve su recuerdo con devoción, nadie muere del todo. Tauro pertenece a los signos fijos del zodiaco, y esa fijeza no es solo resistencia o constancia, sino también un vínculo profundo con el tiempo. En Tauro, el tiempo no es una línea que avanza implacable, sino un ciclo que se nutre del pasado para florecer en el presente. Es por eso que este signo, aunque no hable con los muertos en el sentido sobrenatural, establece con ellos un diálogo continuo a través del tiempo circular. La rueda del zodiaco gira, pero Tauro, como guardián de la rueda,
mantiene vivas las estaciones antiguas, los ritmos heredados, las canciones que alguna vez se cantaron a la luz de una vela y que hoy aún resuenan en su interior. El alma taurina tiene un radar silencioso que detecta lo esencial, lo que no se disuelve con el paso de los años. En cada objeto que conserva, en cada espacio que respeta, hay un eco del ayer. En su manera de amar hay una reverencia por aquello que no cambia, por lo que resiste la prueba del olvido. Por eso su conexión con los ancestros es tan poderosa, aunque no sea evidente. Tauro es el altar vivo donde los antepasados descansan. No necesita velas ni incienso para mantener su memoria. Lo hace a través del cuidado, del detalle, de la fidelidad cotidiana a lo aprendido. Cuando cocina como lo hacía su madre, cuando trabaja con la dedicación que vio en su abuelo, cuando protege lo que ama con la fuerza de quien entiende el valor de lo frágil, está dando vida a los que ya no están. Hay algo profundamente ritual en la existencia de Tauro. Aunque no lo sepa, cada repetición significativa, cada acto de amor silencioso, cada momento de contemplación donde el mundo se detiene, es una ceremonia. Una ceremonia sin palabras, sin liturgias, pero con un peso sagrado. Allí los muertos se sientan junto a él, no como sombras sino como fuerzas vivas que lo inspiran. Son parte de su fibra, de su piel, de su sangre emocional. No aparecen en sueños porque nunca se fueron del todo. Habitan en las paredes de su historia personal, en los objetos que no puede tirar, en la tierra que pisa con respeto. Porque donde otros ven pasado, Tauro ve raíz. Donde otros ven polvo, Tauro ve herencia. La sabiduría que porta este signo no es solo adquirida, es transmitida. Lo que lo hace poderoso no es lo que dice, sino la manera en que encarna lo que aprendió. Su paciencia, su determinación, su amor por lo simple, son lenguajes antiguos que siguen vivos a través de él. En un mundo que corre sin detenerse, Tauro permanece. Y esa permanencia es su rebelión, su fuerza, su modo de preservar lo que realmente importa. No por miedo al cambio, sino por amor a lo esencial. Porque sabe que sin raíz no hay flor, sin historia no hay destino. La energía venusina que lo rige le otorga una sensibilidad especial para percibir belleza en lo que otros considerarían insignificante. Y esa belleza es también un canal hacia lo trascendente. Un gesto amoroso, una mesa bien servida, un jardín cuidado con esmero, son portales a otra dimensión, donde los muertos se asoman no como figuras espectrales, sino como presencias plenas. La estética de Tauro no es superficial, es devocional. Decora su vida como quien honra a un templo. Cada acto de embellecimiento es un reconocimiento de que lo invisible también merece un lugar en lo tangible. La tierra de Tauro es sagrada. No solo porque produce, sino porque guarda. Guarda huesos, secretos, historias enterradas. Por eso cuando camina, lo hace con el peso y el honor de ser un puente entre lo que fue y lo que será. Su cuerpo, sus manos, su mirada lenta, todo es memoria encarnada. Es el escultor del tiempo, tallando presente con herramientas heredadas de corazones que ya no laten, pero que aún enseñan. En sus silencios hay mensajes. En su constancia hay tributo. Y en su presencia serena hay una llama que no se apaga, porque fue encendida por aquellos que creyeron en él mucho antes de que él lo supiera. El destino de Tauro no es solo construir, es custodiar. Custodiar la llama de lo auténtico, lo digno, lo noble. Y en ese custodia, los muertos caminan a su lado, invisibles pero reales, como sombras de luz que le susurran en los momentos clave. A veces en forma de recuerdo, a veces como una certeza que brota de la nada, pero que ilumina su camino. Porque su alma está tallada con paciencia cósmica para recibir ese tipo de mensajes. No mensajes que rompen el velo entre mundos, sino mensajes que se siembran y florecen dentro de él como semillas silenciosas. En el campo de batalla de la vida moderna, donde la prisa destruye los vínculos y la superficialidad reina, Tauro es el guerrero del alma. Su espada no corta, protege. Su escudo no repele, sostiene. Su victoria no es ruidosa, pero es absoluta. Es la victoria de quien no olvida. De quien ama sin fecha de caducidad. De quien honra a los muertos viviendo como ellos soñaron que alguien viviría. Y así, en cada acto cotidiano, Tauro reescribe las páginas que el tiempo intenta borrar, grabándolas con fuego lento en la eternidad silenciosa de su corazón. Tauro es uno de los signos más profundamente anclados en la dimensión simbólica del cuerpo. Y es precisamente a través del cuerpo donde este signo experimenta su conexión con lo invisible.
Su vínculo con los muertos, con los ancestros, con aquello que ya no está en forma pero sí en energía, no es mental, ni discursivo, ni imaginativo, es físico, celular, telúrico. El cuerpo taurino recuerda. La piel guarda el tacto de manos que ya no existen, el oído conserva el timbre de voces que el viento se llevó, la boca retiene el sabor de comidas que marcaron la infancia. En su carne vive la historia de su linaje, como si sus células fueran bibliotecas vivas donde los muertos escribieron mensajes eternos. Cuando se detiene, cuando respira con atención, cuando camina descalzo sobre la tierra o se sienta a contemplar sin urgencia, siente la vibración de esas memorias que no han muerto porque él las lleva dentro. Venus, su regente, lo dota de un magnetismo callado, de una sensualidad profunda que también opera como antena espiritual. Es una sensualidad que no busca conquistar, sino abrazar, sostener, proteger. Por eso, Tauro es uno de los pocos signos capaces de transformar el dolor de la pérdida en una fuente de poder íntimo. No necesita hablar del duelo, lo vive. No necesita explicarlo, lo habita. Y desde esa habitación emocional, desde ese templo interno, sigue nutriéndose del amor que alguna vez recibió. La pérdida no lo vacía, lo talla. Lo hace más auténtico, más paciente, más sabio. Hay una alquimia emocional en el corazón taurino que convierte el sufrimiento en ternura, la tristeza en música interior, la muerte en continuidad. Su relación con el tiempo no se agota en la memoria. Tauro construye a largo plazo, pero lo hace sabiendo que lo duradero necesita cimientos profundos. Y esos cimientos, para él, están en la historia familiar, en las enseñanzas silenciosas, en las heridas que lo moldearon. No reniega de su pasado. Lo honra, incluso cuando fue duro, incluso cuando dolió. Porque sabe, en lo más hondo de su ser, que cada prueba forjó la solidez que hoy le permite sostener a otros, proteger lo frágil, defender lo que ama. Tauro no solo recuerda a los muertos, los convierte en pilares de su identidad. Y eso lo hace inquebrantable. Hay una vocación sagrada en su forma de habitar el mundo. Cada cosa que hace la hace con propósito. No porque se lo impongan desde fuera, sino porque hay dentro de él una brújula que lo orienta hacia lo esencial. Esa brújula, muchas veces, fue entregada por alguien que ya no está. Quizás un padre que le enseñó la importancia de la palabra dada. Quizás una abuela que lo abrazaba en silencio y le transmitía seguridad sin decir nada. Quizás un amigo perdido que le mostró cómo resistir la tormenta sin perder el alma. Tauro escucha esas enseñanzas incluso cuando el mundo entero ha olvidado sus nombres. No las repite por costumbre, las encarna como un legado viviente. En su vida doméstica también se manifiesta su poder ancestral. El hogar para Tauro no es un refugio cualquiera. Es un altar cotidiano. Cada espacio es elegido, cada objeto tiene un significado, cada rincón puede contener una historia sagrada. En su casa, los muertos tienen un lugar. No siempre en retratos visibles ni en altares formales, pero sí en la atmósfera, en la paz que transmite, en la calidez que ofrece a quienes cruzan la puerta. Es el guardián de un fuego interno que no se apaga, un fuego que fue encendido por generaciones anteriores y que él protege con su sola presencia. Incluso en su relación con la naturaleza, Tauro expresa esta conexión con lo trascendente. La tierra no es un recurso para explotar, es una madre que nutre y enseña. Por eso, cuando cuida un jardín, cuando siembra, cuando observa el crecimiento lento de una planta, está sintiendo algo más que belleza, está escuchando la voz de la tierra, que es también la voz de los ancestros. Ellos, que también caminaron sobre el mismo suelo, que miraron el mismo cielo, están presentes en cada brote nuevo, en cada estación que vuelve, en cada cosecha que honra el ciclo de la vida. Tauro entiende, en un nivel instintivo, que todo lo que muere vuelve a nacer, y que la muerte no es el final, sino una transformación. Su fidelidad emocional no es un simple rasgo de carácter. Es una forma de alquimia interior. Tauro es leal incluso cuando la vida le ofrece razones para no serlo. Porque en esa lealtad, en ese compromiso con lo que ama, radica su fuerza más grande. Es allí donde se diferencia de otros signos. No necesita pruebas constantes para seguir creyendo. Lo hace porque sabe. Porque lo lleva impreso en su interior como un mapa invisible que le indica el rumbo incluso en la oscuridad. Es la confianza que se hereda, la fe que se transmite de generación en generación, aunque no se nombre. Tauro no solo representa la estabilidad externa.
Representa la continuidad espiritual, el linaje invisible, la constelación silenciosa de almas que lo acompañan. Por eso, cuando el mundo se desmorona, cuando todo parece incierto, cuando los vientos del cambio arrasan con lo conocido, Tauro permanece firme. No por terquedad, sino porque tiene raíces en lo eterno. Esas raíces lo nutren, lo protegen, lo elevan. Y cuando otros dudan, él recuerda. Y cuando otros temen, él sostiene. Y cuando otros olvidan, él guarda la llama. En esta vida agitada, digital, fugaz, Tauro es una fuerza que no se ve venir, pero que se vuelve imprescindible. Es la montaña que no se mueve, el árbol que no cae, la voz que no grita pero resuena. Habla con los muertos no porque los invoque, sino porque jamás los dejó oír. Habla con ellos en sus gestos, en sus decisiones, en su manera de amar sin condiciones. Su existencia misma es un puente entre mundos. Su caminar lento es un acto de reverencia. Y su presencia silenciosa es, en realidad, un coro de voces antiguas que siguen vibrando a través de él, como una sinfonía eterna de amor, honor y propósito. En la vasta arquitectura zodiacal, Tauro representa no solo la tierra que se pisa, sino la tierra que se honra. Su naturaleza fija y terrestre no solo le otorga perseverancia y estabilidad, sino también una resonancia particular con los ciclos vitales más antiguos del mundo. Hay una sabiduría dormida en las piedras, en los campos, en la quietud de las montañas, y es Tauro quien puede escucharla sin palabras, como si formara parte de su aliento, como si cada inhalación fuera un susurro de siglos. Este signo no busca el misterio en lo esotérico, lo encuentra en lo sencillo, lo cotidiano, lo palpable. Pero en esa aparente simpleza hay una profundidad que no todos pueden percibir. Donde otros ven rutina, Tauro ve ritual. Donde otros ven repetición, él siente pulsar la rueda sagrada de la vida. Tauro está íntimamente ligado a la materia, pero no a una materia vacía, sino a una materia viva, cargada de simbolismo, de linaje, de energía. Cada cosa que toca, la toca con alma. Y es a través de ese vínculo profundo con la materia que este signo puede llegar a sostener el puente con lo invisible. En su mundo, los objetos no son simplemente útiles, son testigos, portadores de historia, canales sutiles que conservan la vibración de quienes los tocaron antes. El anillo que fue de una madre, la silla donde se sentaba un abuelo, la manta tejida por una abuela ya ida, todo eso para Tauro no son recuerdos inertes, son presencias activas. Son hilos que lo conectan con sus muertos, no desde la ausencia, sino desde la continuidad. La capacidad de Tauro para sostener lo tangible no es una simple preferencia por la comodidad o lo seguro. Es una misión ancestral. Su alma ha sido formada con los ladrillos de muchas generaciones. Por eso, aún sin saberlo, Tauro puede sentir el dolor no resuelto de sus antepasados, las cargas no dichas, los sueños inconclusos. Y muchas veces, sin comprender de dónde vienen ciertas emociones, lleva en su cuerpo y en su espíritu los fragmentos no resueltos de quienes lo precedieron. No como una maldición, sino como una responsabilidad sagrada. En Tauro, el linaje busca redención. A través de sus decisiones firmes, su amor fiel, su trabajo constante, muchas veces está cerrando historias que no comenzaron con él. Está sanando heridas que no fueron suyas, pero que vinieron a él porque su alma era lo suficientemente fuerte como para sostenerlas. En esta tarea silenciosa, Tauro es un héroe que no necesita reconocimiento. Su epopeya no se escribe en batallas ruidosas, sino en actos de resiliencia cotidiana, en su capacidad de cuidar a otros sin esperar recompensa, en su modo de sembrar sin garantía de cosecha, en su lealtad inquebrantable aún en tiempos de caos. Esta cualidad lo convierte en un guardián espiritual de su familia, incluso cuando no se da cuenta. Es el centro de gravedad de muchos vínculos, el refugio emocional de quienes lo rodean, el ancla que impide que el resto se pierda en la deriva. Tauro también tiene un vínculo profundo con el silencio. No necesita hablar mucho para comunicar lo esencial. Y es precisamente en ese silencio donde los muertos se manifiestan. Ellos habitan los espacios donde el ruido no entra. En la quietud de una mañana, en el sonido pausado de la respiración, en el roce del viento entre los árboles, en esas pausas donde el mundo parece detenerse. Tauro tiene la capacidad de permanecer en ese silencio sin angustia, de habitarlo como quien entra en un templo. Y en ese templo, los que ya partieron pueden acercarse. No con palabras ni apariciones, sino como una certeza serena que le dice qué camino tomar, qué decisión es justa, qué vínculo debe ser cuidado. Existe en Tauro una conexión natural con lo sagrado femenino,
con la madre primordial, con la fertilidad y la nutrición, no solo en el sentido biológico, sino espiritual. Es un canal de lo materno universal, incluso en su expresión masculina. Por eso puede sostener, contener, alimentar a quienes lo necesitan. Esta energía le permite, en momentos de gran tensión, actuar como una madre ancestral que abraza al clan, que da sin calcular, que ofrece sin agotar su fuente. Y en ese acto de entrega, también honra a todas las madres que vinieron antes, a todas las mujeres sabias del linaje, a todas las almas que cuidaron, protegieron y callaron. En Tauro se condensan sus voces, se prolongan sus gestos, se perpetúan sus enseñanzas. En lo más profundo del signo, también arde una llama creativa que muchas veces permanece oculta bajo capas de responsabilidad. Pero cuando se despierta, cuando se le da espacio, Tauro puede crear desde ese lugar de memoria viva. Su arte no es solo bello, es ritual. Ya sea en la música, en la cocina, en la jardinería, en la escritura o en cualquier forma que adopte, su creación no es entretenimiento, es invocación. Al crear, Tauro convoca a los espíritus de sus antepasados, los hace presentes, les da forma, los transforma en algo útil, en algo duradero, en algo que permanece. El vínculo de Tauro con la permanencia no es una nostalgia vacía. Es una necesidad de eternidad. Sabe, sin saberlo, que en este mundo fugaz lo que permanece es lo que tiene alma, lo que fue hecho con amor, lo que está fundado en la verdad. Por eso se resiste a lo falso, a lo superficial, a lo pasajero. No es por obstinación, es por fidelidad a una verdad más grande. Y esa verdad es que lo que tiene raíz, lo que ha sido regado con lágrimas, lo que ha sido abrazado en silencio, lo que ha costado construir con las manos, eso no muere. Eso trasciende. Eso sobrevive incluso al olvido. Tauro encarna la épica de lo esencial. No necesita grandes gestas para demostrar su grandeza. Le basta con cuidar lo que ama. Le basta con no ceder cuando todo empuja a soltar. Le basta con seguir amando aunque ya no esté quien le enseñó a hacerlo. En su resistencia serena, en su amor persistente, en su recuerdo silencioso, se escribe una de las gestas más profundas del alma humana, la de mantener viva la llama de los que se fueron, no con palabras, sino con actos. Porque mientras alguien recuerde con el corazón, mientras alguien cocine con amor, mientras alguien abrace como lo hacían los abuelos, la muerte no tiene poder. Porque entonces la vida se convierte en herencia sagrada. Y en ese altar de vida cotidiana, Tauro es el sacerdote silencioso que honra a los suyos más allá del tiempo y del olvido. Tauro sostiene la tierra del alma humana. No la tierra visible que se mide y se compra, sino la tierra simbólica, la que guarda los huesos de los que estuvieron antes, la que se abre solo a quienes caminan con respeto. En su esencia vive un pacto antiguo, un acuerdo silencioso con las fuerzas primordiales de la creación. Su vínculo con lo ancestral no es una práctica externa ni una creencia adoptada, es una certeza que nace desde las profundidades del instinto. Tauro no necesita evidencias ni rituales complejos para saber que hay algo más allá del velo. Su cuerpo lo sabe. Su memoria lo recuerda. Su corazón lo sostiene. Hay algo profundamente chamánico en su forma de estar en el mundo. Tauro es el signo que comprende la dimensión espiritual de la permanencia. Mientras otros signos buscan el cambio, la transformación o la conquista del porvenir, Tauro cava hacia abajo. No escapa hacia las estrellas, se adentra en la tierra. No huye del dolor, lo convierte en raíz. Y en esa raíz encuentra todo lo que muchos otros ignoran, las voces antiguas que aún vibran bajo la superficie, los pactos sagrados del linaje, las huellas que dejaron los sabios que vivieron en carne y hueso y que ahora se manifiestan como fuerza invisible. Esa conexión no es fácil ni liviana. Tauro muchas veces carga con memorias que no le pertenecen, pero que siente propias. Dolencias que vienen de otra época, miedos que no son suyos, patrones repetidos que surgen como pruebas silenciosas del destino. Porque su alma ancestral aceptó la tarea de ser canal, de ser puente entre el ayer y el mañana. Y esa tarea no siempre es comprendida. Muchos lo ven como alguien demasiado apegado, demasiado lento, demasiado cauteloso. Pero detrás de esa constancia habita un guerrero del tiempo, un protector del legado, un alma que elige la firmeza no por comodidad, sino porque sabe que alguien debe permanecer cuando todo cambia. La energía de Tauro es profundamente constructiva, no solo en el sentido físico o material, sino en su capacidad de edificar lo invisible. Su vida emocional es como una arquitectura sagrada donde cada vínculo se vuelve piedra fundacional.
No ama a la ligera. No se entrega por impulso. Cuando ama, construye un templo con su presencia. Y dentro de ese templo también entran los que ya no están. Porque cada relación profunda que vivió, incluso las que no fueron comprendidas o que terminaron con dolor, permanece como una habitación interna. Allí residen los muertos amados, los que dejaron huella, los que sembraron verdades que siguen floreciendo en su interior mucho después de su partida. Venus, regente de Tauro, no es solo belleza y placer como se suele pensar. En Tauro, Venus se convierte en la protectora del valor esencial. El valor que no depende del mercado ni del aplauso externo. El valor del silencio, del esfuerzo, del cuidado. Esta Venus es la que enseña a valorar el tiempo compartido, el pan amasado en casa, la mirada que contiene, la palabra dicha al oído en el momento justo. Es la Venus que sabe que el amor no es una emoción efímera, sino una fuerza fundacional. Y en ese amor fundacional, Tauro se vuelve testigo y guardián de las almas que lo amaron. Las lleva consigo como piedras preciosas escondidas bajo la piel. Nadie las ve, pero están ahí, dándole fuerza, dirección, sentido. Tauro camina con paso firme porque conoce la fragilidad de lo valioso. Sabe que lo que vale se puede romper, que lo sagrado es también lo vulnerable. Por eso protege lo que ama con una devoción que no necesita palabras. Es ese tipo de lealtad que no se discute, que no se explica, que simplemente está. Y esa lealtad también se extiende hacia los ausentes. No olvida a quienes le dieron una parte de sí. No los deja atrás aunque el mundo le diga que debe seguir. Porque para Tauro, seguir adelante no es abandonar, es integrar. No es dejar ir, es sostener desde otro lugar. En su naturaleza telúrica hay una conexión profunda con los ciclos de la vida. Tauro sabe esperar. Sabe sembrar sin ver aún la cosecha. Sabe que todo tiene su tiempo. Esta sabiduría cíclica lo conecta con los ritmos del universo, con las estaciones, con las fases lunares, con los momentos invisibles donde germina lo importante. Es el signo que comprende que lo esencial no crece de golpe. Que la flor más bella primero fue raíz en la oscuridad. Que el árbol más fuerte fue semilla envuelta por la tierra. Y en esa comprensión también entiende la muerte como parte del proceso. No como un final, sino como una transformación silenciosa. Por eso Tauro no le teme a la muerte. La honra. La respeta. La mira a los ojos como quien reconoce a una antigua aliada. Porque sabe que sin muerte no hay vida, sin pérdida no hay plenitud, sin silencio no hay música. Cuando el mundo moderno corre, cambia, se fragmenta, Tauro permanece. No como quien se queda atrás, sino como quien cuida lo que otros olvidan. En un tiempo donde se celebra lo fugaz, Tauro se convierte en el guardián de lo eterno. En su presencia hay algo que sana. Su simple compañía puede traer calma, su abrazo puede devolver la memoria del amor perdido. Porque su energía no es solo suya, es la de todos los que lo amaron antes, la de todos los que lo formaron, la de todos los que dejaron su marca en su alma. Por eso, cuando Tauro habla, incluso en silencio, habla por muchos. Cuando decide, honra una cadena invisible de decisiones pasadas. Cuando ama, lo hace como si todos sus muertos lo miraran, orgullosos de ver cómo la llama sigue viva en él. Tauro no busca ser héroe, pero lo es. Porque ser héroe no es conquistar montañas lejanas, sino sostener el fuego cuando los vientos soplan fuerte. Es amar cuando cuesta. Es recordar cuando el mundo olvida. Es construir donde solo hay ruinas. En esa épica silenciosa, Tauro se alza como pilar de lo eterno, como guardián del amor que no muere, como encarnación de una fidelidad que trasciende vidas. Y mientras camina con paso firme sobre la tierra, los ecos de sus ancestros lo siguen, lo bendicen, lo guían. Porque en él, el pasado respira. Y a través de él, el amor se hace eterno. Tauro guarda en su interior una fuerza que no hace ruido, una tenacidad que no necesita alardes ni victorias visibles. Su vínculo con lo eterno no se limita a los lazos familiares o a los objetos cargados de memoria, es también una conexión con los ritmos del cosmos, con la conciencia del alma colectiva, con la historia profunda de la humanidad, aquella que no está escrita en libros ni transmitida en palabras, sino en gestos, en miradas, en silencios compartidos. Tauro lleva esa historia en la piel. Está impresa en sus células. Cuando sostiene una taza que perteneció a su abuela, cuando cuida un árbol plantado por su padre,
cuando prepara una receta transmitida de generación en generación, está activando una energía sagrada que no se olvida, está encendiendo un fuego invisible que une mundos. Su aparente calma es el reflejo de una estabilidad conquistada a lo largo de muchas vidas. Tauro no llegó a esta vida para improvisar, llegó para recordar. Y su memoria no es solo emocional o psicológica. Es una memoria celular, espiritual, arquetípica. En lo más profundo de su alma, Tauro recuerda cómo era la vida antes del ruido, antes de la prisa, antes de la desconexión. Recuerda la sabiduría de los antiguos que hablaban con la tierra, que escuchaban el canto de las estrellas, que entendían que la naturaleza no era un recurso, sino un espejo del alma. En cada una de sus elecciones, por más pequeñas que parezcan, hay un eco de esa sabiduría. En su modo de vivir hay una reverencia que otros han olvidado. Hay un temple espiritual en Tauro que lo convierte en un bastión de esperanza. Cuando todo se rompe, él reconstruye. Cuando todo arde, él protege lo que aún no ha sido devorado por el fuego. Su poder está en su permanencia. En un mundo que busca lo nuevo como sinónimo de evolución, Tauro sabe que lo verdaderamente revolucionario es preservar lo esencial. No se trata de aferrarse por miedo, sino de sostener por amor. De decir, esto es valioso, esto tiene alma, esto no puede perderse. Y muchas veces, gracias a esa postura firme, gracias a ese no que no cede, muchas almas encuentran refugio. Muchos corazones se vuelven a alinear con su centro. Muchas verdades sobreviven al olvido. Tauro no solo se vincula con los ancestros como figuras pasadas. En su conexión con lo invisible, también puede ser canal de aquellas almas que no encontraron paz, de memorias que quedaron suspendidas en el tiempo, de historias que piden ser contadas, reconocidas, sanadas. Y aunque muchas veces no lo sepa conscientemente, su cuerpo responde a esos llamados. Puede sentir cansancio sin causa aparente, emociones que no le pertenecen, nostalgias de lugares que nunca visitó. Es porque su alma es receptiva. Es porque su campo energético, denso y fuerte como la roca, es también un contenedor seguro para que esas memorias pasen a través de él y encuentren su redención. Tauro es, sin saberlo, un exorcista silencioso del dolor no dicho, un alquimista del linaje. Su conexión con la voz es otra de las llaves sagradas de su energía. Muchos nativos de Tauro tienen un vínculo poderoso con la música, con el canto, con la palabra hablada. No es casual. La voz es una vibración que viaja por el cuerpo, que emana desde las entrañas, que puede sanar o herir. En Tauro, la voz puede ser medicina. Puede ser canal para expresar lo que no se puede nombrar con pensamientos. Y muchas veces, al cantar, al hablar con dulzura, al entonar sonidos, está invocando, sin saberlo, a las almas que ya no están. Está creando puentes vibracionales que cruzan los límites del tiempo. Porque en su voz resuena la memoria del clan, del linaje, de la tierra. También posee una alquimia especial con el dolor. No lo dramatiza. No lo niega. Lo transforma. Lo mastica lentamente, lo integra a su cuerpo, lo convierte en sabiduría. Cuando atraviesa pérdidas, su proceso es distinto al de otros signos. No huye del vacío, lo habita. Y en ese habitarlo, encuentra un modo de que el amor no se extinga, sino que cambie de forma. Aprende a hablar con los ausentes no desde la desesperación, sino desde la fidelidad. Aprende a caminar con los que ya no están como si aún lo acompañaran, porque de algún modo, lo hacen. Sus muertos lo cuidan. Lo guían. Lo abrazan cuando nadie más lo ve. Tauro no se despide, transforma el vínculo. Y en esa alquimia invisible, mantiene viva la llama. Hay en Tauro una devoción por la belleza que no es superficial. No busca lo bello por lujo, sino por elevación. La belleza, para él, es una forma de oración. Una mesa bien puesta, una flor en el lugar justo, una canción que acaricia el alma, un cuerpo cuidado con respeto, todo eso es parte de su liturgia cotidiana. Y en esa liturgia también viven los muertos. Porque cada acto de belleza es una forma de honrarlos, de decirles, no los olvidé. Aún dan forma a mi mundo. Aún son parte de mi templo. Por eso, cuando Tauro vive con armonía, cuando decora su hogar, cuando cocina con amor, está en realidad realizando un ritual silencioso que honra todo lo que le precedió. Su misión no es solo personal. Tauro tiene una tarea colectiva, enseñar a otros a reconectar con lo que importa.
Su presencia puede parecer tranquila, pero es revolucionaria. En una época de velocidad y desconexión, Tauro enseña a volver al cuerpo, al momento presente, al respeto por el proceso. Enseña que no todo se logra en un instante, que las raíces tardan en crecer, que el amor verdadero requiere compromiso. Enseña a escuchar con el cuerpo, a vivir con los sentidos, a recordar que la tierra no es una cosa, sino una madre. Enseña que los muertos no se van si los recordamos con actos. Que la herencia no es solo genética, es también espiritual. Y que vivir con integridad es la mejor forma de agradecer todo lo que nos fue dado. En el tejido invisible de la existencia, Tauro es un hilo que une generaciones, que teje puentes entre el pasado y el porvenir, que sostiene el fuego cuando todo parece apagarse. Y mientras camina, firme, con la mirada serena y el corazón lleno de memorias vivas, la tierra lo reconoce como uno de sus guardianes. El universo lo bendice como un testigo de lo sagrado. Y sus muertos, en silencio, lo acompañan, sabiendo que en él, en su constancia, en su amor sin estridencias, siguen vivos. Porque donde hay amor verdadero, el alma no muere. Solo cambia de forma. Y en Tauro, ese amor se vuelve eterno. Tauro, nacido del cruce entre la paciencia de la tierra y el canto eterno de Venus, no solo guarda el legado de los ancestros, sino que actúa como un catalizador del alma dormida del mundo. Su presencia no es solo consuelo, es activación. En su interior no solo habita la voz del pasado, sino la energía germinal que convoca a lo eterno a manifestarse aquí y ahora, con raíces profundas, con actos sencillos, con amor encarnado. Lo que para otros es invisible o superstición, en él se vuelve carne, gesto, mirada, silencio poderoso. No necesita fórmulas, porque su misma vida es una ceremonia. Y en esa ceremonia está el alma colectiva de quienes vinieron antes y de quienes aún no han llegado. Tauro es el guardián de los pactos silenciosos entre los mundos. Puede no hablar en lenguajes arcanos ni participar de rituales esotéricos, pero en sus acciones diarias se activa una sabiduría milenaria que responde a otra lógica, una lógica de ciclos, de fidelidad, de construcción paciente. Cuando repite una tradición familiar, cuando defiende una costumbre que parece insignificante, está en realidad sosteniendo un hilo de continuidad que mantiene el tejido espiritual del linaje. Porque cuando una generación rompe su conexión con lo ancestral, algo en el alma colectiva se fragmenta. Tauro no lo permite. Tauro repara con hechos lo que otros olvidan con palabras. Y esa fidelidad silenciosa lo convierte en un guerrero sagrado. Un guerrero que no empuña armas, sino que sostiene estructuras. Que no conquista con fuerza bruta, sino con presencia sostenida. Que no impone, sino que ofrece una constancia tan poderosa que se convierte en referencia para los demás. En tiempos de confusión, Tauro es faro. No con estridencia, sino con firmeza. No con grandilocuencia, sino con actos que parecen simples pero que son profundamente revolucionarios. Levantarse todos los días y seguir construyendo, seguir creyendo, seguir amando con devoción, es un acto de heroísmo en una época de desarraigo. Y ese heroísmo cotidiano es la verdadera alquimia del alma taurina. La conexión de Tauro con la materia no es superficial ni meramente física. Es profundamente espiritual. Porque ha comprendido que la materia no es obstáculo del espíritu, sino su vehículo. Ha comprendido que el alma se expresa a través del cuerpo, que el amor se cocina, que la oración también se borda, que lo sagrado se encuentra en las cosas bien hechas. Y esa conciencia lo convierte en artista de lo invisible. En cada objeto que cuida, en cada rincón que embellece, en cada tarea que realiza con dedicación, hay un acto de consagración. No trabaja solo para sobrevivir, trabaja para honrar la vida. Y en esa forma de vivir, tan atenta y comprometida, está el gesto oculto que convoca a los ancestros a seguir presentes, a seguir acompañando, a seguir manifestándose en la materia viva. En su cuerpo reside una de sus grandes llaves. Tauro encarna. No se disocia. Su aprendizaje no es abstracto, es vivencial. Aprende tocando, oliendo, escuchando, sintiendo. Y ese modo sensorial de conectar con el mundo le permite anclar energías elevadas en la densidad de lo real. Puede recibir mensajes del alma a través de un aroma, una textura, un alimento, una sensación corporal. El mundo le habla desde los sentidos, y esa conexión es oracular. Es un lenguaje antiguo que se ha perdido en gran parte de la humanidad, pero que en Tauro sigue vivo. Su cuerpo no es solo su templo, es también una antena espiritual.
Por eso cuando se cuida, cuando se mueve con respeto, cuando se alimenta con conciencia, no está solo sanándose a sí mismo, está limpiando su canal para poder seguir recibiendo el pulso ancestral que guía su camino. El tiempo es su aliado. No se desespera por los resultados inmediatos, porque sabe que lo verdaderamente importante se construye con años, incluso con generaciones. Sabe que muchas veces no verá la flor de lo que siembra, pero eso no le impide sembrar. Tauro encarna una fe sin palabras. Una fe que no necesita explicarse porque se expresa en acción constante. Una fe que trasciende religiones y dogmas, y que se manifiesta en el simple hecho de volver a intentarlo, de volver a confiar, de volver a poner el cuerpo, aunque el alma esté cansada. En ese gesto está el espíritu de los antiguos. En ese gesto está el alma del mundo. Tauro no habla con los muertos porque los escuche literalmente. Habla con ellos porque vive de un modo que los honra. En los momentos de mayor oscuridad, cuando otros se dispersan, Tauro se convierte en eje. En pilar. En raíz. Su energía es la que permite que algo permanezca vivo, incluso cuando todo se desvanece. Y esa capacidad no es solo para sí, es para todos. Tauro tiene el don de sostener a los demás sin quebrarse. De ofrecer su estabilidad cuando los otros tambalean. De prestar su cuerpo, su casa, su tiempo, como refugio cuando todo se derrumba. Y ese servicio, aparentemente discreto, es de una grandeza cósmica. Porque lo que sostiene no es solo un momento de crisis, es una red invisible que une a todos los que caminan juntos. Y en esa red también están los que ya no están, los que abrieron camino, los que dieron su vida para que esta vida fuera posible. Tauro no necesita buscar portales entre mundos, porque es en sí mismo un portal. Cuando mira con amor, cuando cuida con ternura, cuando respira en paz, está abriendo el umbral entre dimensiones. Y a través de ese umbral, los antiguos pasan, los espíritus susurran, los sueños de generaciones se despiertan. No necesita hacer ruido para ser inmenso. No necesita reconocimiento externo para ser esencial. Su grandeza está en la hondura. En su capacidad de vivir con coherencia, con devoción, con profundidad. En un mundo que se disuelve en la rapidez y lo efímero, Tauro encarna lo que perdura, lo que nutre, lo que permanece. Y por eso, aunque no lo diga, aunque no lo sepa del todo, él es un canal entre los vivos y los muertos. Entre la tierra y el cielo. Entre lo que fuimos y lo que seremos. A través de él, el tiempo se hace uno. El pasado se convierte en raíz. El presente en fruto. El futuro en semilla. Su alma guarda la sabiduría del buey sagrado, del toro estelar, del ser que no teme hundirse en la tierra porque sabe que allí habita lo divino. En Tauro, lo invisible se vuelve tangible. Lo eterno se vuelve cotidiano. Lo sagrado se vuelve gesto. Y en cada paso que da, el universo recuerda que hay caminos que solo se abren a quienes saben permanecer.